Buenas noches, por favor, encender sus cámaras. ¿Quién era el delegado del curso? O delegada, no me acuerdo. Yo ingeniero, buenas noches. ¿Quién? Luis Villalba, Luis Villalba. Luis Rafael Villalba. Un ratito. Villalba. Ahora sí. Por favor, me hace llegar el listado de los grupos, por favor, como habíamos quedado la semana pasada. Se lo mandé a su correo. Sí, por favor. No, ya se lo había mandado la semana pasada. ¿Me lo enviaste ya? Sí. Ah, perfecto, ya, genial. Ok, muy bien. Hay algunos que no están, parece. Vamos a eliminar el clase. Papi, Dime, hijo. es que me gusta ver televisión. Profesor, ¿Alguien me está hablando? profesor, Sí, Paola, te escucho. sí, buenas tardes. Disculpe, pasa que esta es mi primera semana Ok, y veo que están formando grupos. sí. Quisiera saber cómo me podría unir a alguno de ellos. Sí. Ok. Delegado, por favor, manda acá al WhatsApp nuevamente el enlace del WhatsApp mándalo acá por el chat para que tus compañeros, aquellos que recién se han inscrito, se puedan unir y puedan ahí conformar sus grupos. Ingeniero, buenas noches. ¿Me escucha? ¿Quién habla? Ingeniero, un compañero me dijo si podía activar los permisos para activar la cámara. Yo no activo Sí, ningún también no. permiso. Cada uno tiene que tener su permiso. Profe, ¿por qué al momento A ver, vamos con calma. Primero, delegado, por favor, manda el enlace de WhatsApp, por favor. Aquellos que deseen hablar, por favor, levantan la mano para poner en orden, si no, no nos entendemos. ¿Ok? El delegado va a enviar, en breve, va a mandar por el WhatsApp, por el chat de acá del aula, va a enviar el enlace para que aquellos que no vinieron la semana pasada puedan entrar a ese WhatsApp y van a estar con sus compañeros y ahí preguntar a quién le falta grupo y todo y conformar su grupo con miras al trabajo que se va a desarrollar ¿no? como parte del curso. ¿Ok? Ok. Julián Emanuel, dime, ¿qué pasó?
¿Me escucha, profesor? Sí, Julián, sí te escucho. No me deja encender la cámara, me pide un permiso y no, por más que me Bueno, manda a otra página, no puedo ok, encender la cámara. para todos, yo no doy permiso si es que prenden o no prenden. Si es que está sucediendo eso, me imagino que es un tema de conflicto con la plataforma o algo por el estilo. En todo caso, eso tendrías que verlo con IT en otro momento, no lo sé, pero yo no he quitado permiso a nadie ni otorgo permiso a nadie para que puedan encender sus cámaras o audios, etc. ¿Está bien? Esa aclaración quiero mencionar. ¿Ok, Julián? Entonces verifica bien ese tema de puede ser un conflicto ahí entre tu servidor o algo, ahí ya tienes que preguntar oportunamente, no en este momento, lógicamente, oportunamente al área correspondiente. Diego Alonso, ¿alguna pregunta? También me pasa lo mismo, eso quería decir. No me deja Igual. prender la cámara. Ok, perfecto, igual que a tu compañero. Antonio Alessandro, ¿alguna pregunta? Sí, profesor, lo mismo. Le digo si me puede dar 5 minutos mientras lo arreglo, porque me sale lo mismo. Es como una página que le das clic, pero no soluciona nada. Profesor, Sí, se repite. Ok, por favor, levantar la mano para poder hablar el plazo, si no, ok. Dime, profesor, Anthony, Jainer, ¿qué yo también pasó? tenía esa inconveniencia, pero busqué en el buscador y, o sea, arriba te aparece como el micro, por así decirlo, en el buscador. Presionas y tienes que permitir esa opción. Ok, ahí su compañero está mencionando ahí en el buscador. Ahí De mismo hay un repente micro, hay que presionas y conceder, tienes que... claro, de repente ustedes mismos tienen que conceder permiso para que se pueda activar. Ok, ahí vean, jueguen, indaguen, ustedes son considero los más apropiados para poder dar solución a ello. Ok, listo, ahí envió el delegado el chat, cierro el chat, como ya lo habíamos mencionado, cierro el chat para, para que cualquier tipo de comunicación, duda, pregunta, consulta lo puedan hacer siempre encendiendo su cámara y encendiendo su micrófono, por favor. ¿Ok? Listo, vamos a iniciar. La semana pasada habíamos hablado sobre lo que es la estructura interna de la Tierra. Llegamos a hablar sobre las placas tectónicas, me parece que no. No nos dio el tiempo, ¿verdad? Ok. Pero bueno, ustedes ya han revisado su material y han hecho también hasta su cuestionario de la semana número 2. Así que de todas maneras voy a terminar con lo que quedó pendiente. Que era el tema de las placas tectónicas. Ok, las placas tectónicas básicamente va a estar conformada por o mejor dicho, hay una zona, no es una zona. La litósfera, este nuevo concepto, la litósfera, está conformada por lo que es la corteza terrestre y continental, simplemente la corteza, y la parte superior del manto superior, vale la redundancia. ¿Está bien? Entonces, la litósfera está conformada por lo que es la parte superior del manto y por la corteza. Acá tenemos una imagen en donde se verifica justo lo que estoy mencionando. Esta es la litósfera, conformada por lo que es toda la corteza y la parte superior del manto. Por debajo de la litósfera tenemos este cuerpo que es la astenosfera. ¿Está bien? Debajo de la litósfera tenemos la astenosfera. En la astenosfera el material se encuentra en estado líquido por las altas temperaturas.
En esta zona de la astenosfera se generan lo que se conoce como las corrientes de convección. Acá se puede ver mejor. ¿Está bien? En esta zona de la astenosfera que ustedes están observando, este dibujo considero que va a ayudar a clarificar. En esta zona de la astenosfera, que ustedes observan acá, aquí se va a tener lo que se conoce como corrientes de convección. ¿Qué son las corrientes de convección? Son flujos de materiales que se va a generar de la siguiente forma. Recordemos, aquí el material va a estar a una cierta temperatura, obviamente una temperatura menor en comparación con un material que esté a mayor profundidad. ¿Está bien? Porque recordemos que a mayor profundidad, mayor temperatura. Por tanto, el material que está en la parte superior va a buscar descender para aumentar su temperatura. Y el material que está a altas temperaturas va a buscar ascender para que su temperatura disminuya. Este movimiento cíclico que se da es lo que se conoce como corrientes de convección. Eso se da en la astenosfera. Y la astenosfera está por debajo de lo que conocemos como la litosfera. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Está claro? ¿Preguntas? Perfecto. Entonces, la litosfera, que es una capa, ¿está bien? Va a estar segmentada, como si fuese un rompecabezas. Esos segmentos se le conoce como placas tectónicas. Las placas tectónicas van a moverse, como ustedes han visto en su video, van a comenzar a moverse gracias a estas corrientes de convección que están por debajo de las placas tectónicas. Entonces, básicamente es como que debajo de las placas hubiese una faja que le genera todo ese movimiento, en donde se generan diversos bordes, como ustedes han visto en su video. Bordes convergentes, bordes divergentes y bordes transformantes. ¿Ok? Bordes convergentes es cuando las placas tectónicas chocan entre sí. Hay una zona en la que se tiene, en donde la placa se mete por debajo de otra placa. Generalmente se da entre la placa oceánica y la placa continental. Porque si ustedes recuerdan, la semana pasada habíamos hablado que la densidad de la corteza oceánica es mayor que la corteza continental. La densidad de la corteza oceánica estaba alrededor de 3 gramos centímetro cúbico. Y de la corteza continental, bueno, acá vamos mejor para que se entienda mejor. Esto es 3. Y la densidad de la corteza continental era 2,7. Por tanto, al chocarse estas placas tectónicas, la placa de mayor densidad se mete por debajo de la placa de menor densidad. Generando, ¿qué cosa? Lo que se conoce como zona de subducción. En esta zona de subducción, donde las placas están chocando, se va a generar un gran friccionamiento. ¿Generando qué cosa? Un aumento de temperatura, haciendo que el material que choca o fricciona llegue a su punto de fusión, generando lo que se conoce como magma, que ya lo habíamos conversado. Ese magma va a buscar ascender. Al buscar ascender, siempre va a generar nuevas rocas y va a empujar a las rocas preexistentes, la va a empujar, generando un levantamiento. O en todo caso, si se dan las condiciones, se pueden acumular para después
formar lo que se conoce como los volcanes. ¿Está bien? También lo que puede suceder es que estas placas, por ejemplo, continentales, como lo han visto en su video, choquen unas con otras y se genere un plegamiento y un levantamiento, lo que sucede, por ejemplo, en lo que se conoce como los Alpes suizos. Eso sería, o eso se da cuando los bordes o los límites son convergentes. Cuando el borde o el límite es divergente, ¿qué pasa con las placas tectónicas? Se separan. Como se observa acá, las placas se separan. ¿Esto dónde puede ocurrir? En lo que se conoce como dorsal oceánica. Dorsal oceánica. En donde, como habíamos mencionado en la clase pasada, se genera la corteza oceánica. ¿Por qué? Porque cuando se separan, el material que está fundido en la zona de la astenosfera sale justamente por esa abertura. Al llegar y al contacto con el agua se enfría súbitamente generando una roca y empujando a las rocas preexistentes. Y es ahí donde se va formando lo que es el fondo oceánico. Y el otro borde que se va a formar es el borde transformante, que es cuando las placas tectónicas deslizan o mejor, deslizan de esta manera, ¿no? De forma lateral. Entonces, esos son los tres límites que se generan, ¿no? Borde divergente, convergente y transformante. Nosotros tenemos 7 placas tectónicas principales. Cada una de estas placas puede estar también particionada de forma secundaria. Aquí tenemos un mapa donde se ven a todas las placas tectónicas. Y lo más interesante que podemos observar es que justamente en nuestro país, vamos a poner otro color. En nuestro país y en toda la zona de América, en nuestro país, en toda la zona de América, tenemos choque de placas. Toda esta zona de acá, lo que se conoce como cinturón circunpacífico, ¿no? Que es la zona sísmica, una zona sísmica. ¿Por qué? Por el choque de placas tectónicas. Entonces, ¿por qué nuestro país es sísmico? Porque frente a nuestras costas está la placa de Nazca chocando con la placa sudamericana o placa continental, y es por eso que todo nuestro país es un país sísmico. No ocurre eso, por ejemplo, acá en la zona de Brasil, que está sobre una placa tectónica, ¿no? Toda esta zona de acá está sobre la placa tectónica, entonces no hay problema de movimiento sísmico. La zona de acá, donde está Tokio, Japón, China, todo eso es bastante choque de placas tectónicas. Entonces, con este concepto y este movimiento de placas tectónicas se llega a comprender, o en todo caso, a detallar un poco más el teorema de la deriva continental, que ustedes también han visto en su video, que propone obviamente que todos nuestros continentes estuvieron unidos en algún momento y que por este movimiento de las placas tectónicas los continentes fueron separándose hasta tener la disposición que hoy conocemos. ¿Está bien? Esta teoría se basó en el encaje exacto de los continentes, ¿no? Como se pueden ver, también en los fósiles encontrados en los límites de los continentes, en todo el contexto geológico también de los bordes de los continentes, porque no se podía explicar cómo en esos límites existía la misma roca, el tipo mismo de vida animal existente hace muchos millones de años. Entonces la única forma para poder explicar es que eso en algún momento estuvo unido y conforme se generó el movimiento de las placas tectónicas, esto se fue separando. Entonces se propone en esta teoría que existió un supercontinente conocido como Pangea, que posteriormente, debido a estos movimientos, se generan 2 supercontinentes, la Eurasia y Gondwana, y posteriormente tenemos lo que hoy actualmente conocemos.
Y si ustedes deben haber escuchado que actualmente la parte del África, por ejemplo, se está abriendo y particionando. ¿Producto de qué? Producto del movimiento de placas tectónicas, porque recuerden que todo sigue en movimiento. O sea, nuestro planeta sigue en constante movimiento y eso no cambia. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Se entendió? Es justo lo que ustedes han visto también en el material que han revisado, ¿no? Y con el cual ustedes han podido desarrollar su cuestionario. ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces dejamos de compartir. Y ahora compartimos esto de acá. Alexander, ¿alguna pregunta? ¿Estás con la mano levantada? Sí, disculpe, usted dijo que había un cuestionario por desarrollar, pero en el aula virtual no está habilitado. Claro, estaba habilitado hasta el día de ayer, como se los mencioné en la primera clase. Ya, gracias. Ok. Anthony, Alessandro, ¿quieres mencionar algo? Sí, profesor, sobre el cuestionario, yo entré ayer y también el fin de semana y no me aparecía, por eso me parecía que no lo había habilitado. ¿No te apareció el cuestionario? No me ha parecido, por eso pensé que lo íbamos a desarrollar entrando a clase. Ok, a ver, déjame revisar. De repente yo me estoy confundiendo con tantas secciones que tengo, de repente no lo he habilitado. Tienes razón, no se habilitó. La persona que debió habilitarlo no lo habilitó. A ver, espérense. Ajá, tiene razón. Parece que la persona que debió habilitarlo no lo habilitó. Pero no hay ningún problema. Pero todos han revisado el material, me imagino, ¿no? Perfecto, todos han revisado el material. ¿Hay alguien que no haya revisado el material? Todos han revisado, perfecto. Entonces vamos a hacer preguntas sobre el material. Entonces. Ok. Ok, Héctor Miguel, por favor, enciende tu cámara. ¿Qué es lo que vamos a conversar ahora? ¿Qué es lo que has revisado tú del aula virtual, Héctor Miguel? Héctor Miguel. Me parece que el alumno Héctor Miguel no se encuentra. Pasamos a retirarlo entonces de la clase. ¿Se me escucha, profesor? Ah, sí, claro, sí, pero no te veo, mi estimado Héctor. ¿Se mira la cámara? Ahora sí, por favor, Héctor, coméntanos qué es lo que vamos a desarrollar en esta sesión. ¿Qué es lo que has revisado de tu aula virtual? Vamos a ver sobre el magmatismo. Ok, ¿qué vamos a hablar del magmatismo? ¿Qué es lo que revisaste? ¿Qué es lo que te quedó? ¿Qué es lo que apuntaste?
Coméntanos, por favor. Mire los videos nada más, profesor. Ok, justamente eran los videos. A ver, coméntame. Sí, Ok, coméntame. ¿Qué es lo que se te quedó del video? ¿Qué viste? de las erupciones volcánicas y Ok, pero, a ver, cuando te pregunto, me gustaría que me expliques, no que me lances ideas sueltas. La idea es que se formule por lo menos una oración, ¿no? De lo que tú quieres decir. nada, profesor. Entonces, Ok, ok, mi estimado Héctor, por favor, no apagues tu cámara, por favor. Gracias. A ver, a ver. Alejandro Julio, por favor. Enciende tu cámara, por favor, para verte. Alejandro, coméntanos, ¿qué es lo que has revisado? No se te escucha, Alejandro, por favor, levanta el volumen a tu micrófono. Ahora Ahora sí se te escucha, pero no se te ve. la cámara no tengo cámara, profesor. Ok, recuerda que la semana pasada dijimos que tenías que estar con cámara. Tenía que entrar en el positivo, pero bueno. Bueno, lo que Se le te ve decía el de lo audio, se te ve el audio, por favor, mantén el audio cercano a ti para poder escucharte. Ok. Lo que me Ok, quedó fue coméntanos lo que has revisado. de lo que he revisado, lo que me ha quedado siendo las corrientes convectivas. ¿Las corrientes qué? Y convectivas. Eso lo he investigado por mi cuenta. Conectivas. ¿Qué son esas Conve- corrientes conectivas? Convectivas. Ok, ¿qué son esas corrientes? Tiene que ver con el magmatismo y cómo su movimiento afecta en la formación de rocas. Ok, si nos podrías explicar un poco más, porque todavía no me has dicho exactamente de qué se trata. Bueno, las corrientes convectivas son magma, que lo que había entendido que por presión comienzan a tener un movimiento y ese movimiento ayuda en la formación de rocas y también en las erupciones volcánicas. Ok, ¿y cómo se forman estas corrientes? Es por física, creo yo, porque va de una mayor presión a una menor presión. Ok, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa más revisaste? Bueno, eso es lo que más se me quedó. Ok. Ok, mi estimado Alejandro, por favor, soluciona lo de tu cámara, es importante eso. A ver, ¿quién más está por acá? Señorita Caterine, ¿qué nos podría comentar usted, por favor? Sobre el material revisado. Caterine, Ángela. Bueno, yo vi el primer video de 28 minutos que hablaba, ¿cómo se llama?, de las propiedades de los materiales y cómo clasificarlos por el brillo, el color, por la fuerza, la dureza, el cuarzo y más o menos en ahí. Después había dos videos, uno de 2 minutos y otro de 5, que eran el primer video era de los procesos magnéticos, cómo se formaban las rocas magnéticas. Cuando eran volcánicas era porque cuando el magma ascendía hacia la corteza, y cuando eran plutónicas, cuando no alcanza la superficie, se solidifica adentro, ¿no? Y así como que se forman el granito y todas esas cosas, más o menos como que hice un apunte en mi cuaderno de todas esas cosas. Y luego hablaban de las erupciones explosivas, erupciones expulsivas, y también según el proceso eruptivo principal, pero hay algunas cosas que no me han quedado muy claras. Ok. ¿Y del material de lectura? Sí, también lo revisé, pero más me concentré en los videos porque con los videos se entiende un poco mejor.
Ok. Ok, solamente algo que precisar para que se pueda corregir, no hace que en tus apuntes se haya colocado mal. No son rocas magnéticas, son rocas magmáticas. Perdón, rocas magmáticas, sí. Ya, esto no hace que... son rocas magmáticas. Ok. Ok, muchachos, está bien. Gracias por su participación. Bueno, semana a semana, en cualquier momento, yo siempre pregunto para saber y sondear si vienen revisando el material, si tienen dudas y todo, ¿no? Para ver también si es que están, ¿no? Algunos no están con sus cámaras encendidas, entonces aprovecho en saber si es que están y si no, también para poder retirarlos de la sesión, ¿no? Porque de repente están en otra cosa y para no interrumpirlos, ¿no? Al momento de la exposición del curso. Ok, vamos a hablar sobre lo que son las rocas magmáticas. Les había comentado, bueno, no sé si no se los comenté, se los comento ahora, que cuando se desarrolla, o mejor dicho, cuando hablamos de rocas, hablamos de tres grandes tipos de roca, que vendría a ser la roca magmática o también llamada roca ígnea. El otro grupo de rocas es la roca sedimentaria y el tercer grupo es las rocas metamórficas. Son tres grupos: roca ígnea o magmática, roca sedimentaria, la segunda, y la tercera, rocas metamórficas. Ok, entonces vamos a empezar hablando sobre lo que son las rocas magmáticas, cómo se da origen a estas rocas. Ok, entonces la idea o el logro de esta semana es que ustedes puedan llegar a explicar este proceso magmático, que como he escuchado, ya algunos han leído o visto los videos. Partamos de algo. Habíamos conversado la primera semana y ahorita que he terminado parte de la sesión de la semana pasada, hemos hablado y hemos mencionado que en la zona de la astenosfera ya el material se encuentra fundido. Este material fundido se conoce como magma. Este magma contiene todos los elementos químicos existentes, ¿ok? Y este magma está a altas temperaturas. ¿Está bien? Entonces, acá se menciona, ¿no? ¿Cuáles son los factores que van a influir en la formación de un magma? Básicamente son las temperaturas elevadas, ¿no? Cuando se alcanzan los puntos de fusión de los materiales sólidos, todo esto se funde, las moléculas se disocian, los iones quedan libres, los iones poseen una gran movilidad por estar a altas temperaturas. La presión también ayuda a que todos estos materiales se disocien y bueno, la presencia de agua que ayuda también a darle movilidad a todo este material. Entonces, este aumento de temperatura se da básicamente conforme uno va profundizando. Hay que tener presente que conforme uno profundiza hacia el interior de nuestro planeta, las temperaturas van aumentando. Ahora, ¿cómo es que se generan las rocas? Hay que entender primero, y ustedes deben haberlo visto en su video, que lo primero que se va formando, el proceso magmático sucede de la siguiente manera. ¿Ok? Vamos a tratar de explicar por acá. El proceso magmático se da de la siguiente manera. Yo tengo el magma. El magma va a buscar siempre ascender a zonas más frías. ¿Está bien? Recuerden que aquí está una temperatura mucho más elevada y hacia acá obviamente vamos a tener temperaturas menores. ¿Está bien? Entonces, cuando comienza a ascender el magma, entendamos que todos los
elementos químicos que posee el magma, cuando está a altas temperaturas, tienen bastante movilidad. Conforme la temperatura va disminuyendo, esos iones van perdiendo esa movilidad, van haciéndose mucho más lentos, y esa lentitud, eso lo están viendo también, me imagino, en el curso, o lo han visto en el curso de química, esa pérdida de movilidad va a hacer que los iones o moléculas sean mucho más lentos sus movimientos y permita que de un momento a otro comiencen a unirse a través de enlaces químicos, generando ¿qué cosa? Generando lo que conocemos como mineral. Entonces, los minerales se va a definir como un sólido inorgánico natural que va a poseer una estructura cristalina que va a ser ordenada y va a poseer una composición química determinada. Eso es lo que se conoce con el nombre de mineral. Sólido inorgánico, de forma natural, ojo, porque hay minerales que se hacen en laboratorio. A eso los geólogos no llaman mineral. Le pondrán el nombre de un mineral, pero no es mineral. Se considera mineral a un sólido inorgánico natural, que va a poseer una estructura cristalina ordenada y va a poseer una composición química definida. ¿Está bien? Ahora, ¿por qué se dice que el mineral es de forma natural? Porque se ha generado por un proceso geológico que se da dentro del interior de nuestro planeta. Ustedes han visto y mejor dicho, han leído el material que se les ha dado, donde te habla de una diferenciación magmática, cómo conforme se va enfriando el magma se va generando material sólido, hay material líquido y material gaseoso, cómo se van separando los diversos elementos cuando los iones comienzan a unirse unos con otros y se van generando estos minerales. ¿Por qué sólido? Porque el mineral de por sí es un material sólido y se solidifica cuando las temperaturas disminuyen dentro, obviamente, de los rangos que se manejan en nuestra corteza terrestre. Y se genera una estructura ordenada. Recuerden que cuando se generan enlaces atómicos, todos los enlaces se van a generar de una forma, generando una estructura cristalina. Y ojo, cuando hablamos de estructura cristalina, no es que el mineral tenga cristales, porque eso es otra cosa. Es que dentro de su interior, los átomos que componen dicho mineral se encuentran formando estructuras cristalinas. Estas estructuras pueden ser hexágonos, pueden ser rombos, pueden ser cubos, pueden ser tetraedros, etc. Entonces, esa estructura química es una estructura ordenada y muchas veces de forma continua. Por eso se menciona que el mineral posee una estructura cristalina ordenada. ¿Ok? Ojo, eso no implica que el mineral tenga cristales a la vista, como ustedes han visto en el video cuando se habla de las propiedades de los minerales. Ustedes ahí en ese video han visto que hay algunos minerales que poseen cristales bastante vistosos. Y sin embargo, hay otros minerales que no poseen cristales. ¿Está bien? Entonces, una cosa es una estructura cristalina y una cosa que posea cristales o que se observen cristales. Son cosas muy distintas. Entonces, los minerales se van a formar básicamente de tres formas principales. Una primera forma es justamente la que estoy explicando, que se da por el enfriamiento. El magma se va enfriando, los iones pierden movilidad, se unen unos a otros formando enlaces químicos, se solidifican y eso es el mineral. Otra forma es cuando tú tienes agua y dentro del agua tienes iones disueltos. Esta agua puede ser agua superficial o puede ser agua subterránea. Y cuando esta agua disminuye su velocidad, los elementos químicos también comienzan a unirse,
comienzan a precipitarse el material sólido debido a esta unión química que se da de los elementos, el agua o parte del agua comienza a evaporarse y ese material que se ha precipitado se solidifica. De esa manera también se generan minerales. Y otra forma, también como se puede generar minerales, es cuando por acción bacteriana algunos seres vivos, como los moluscos, ¿no?, que habitan en el mar, van a segregar algunas bacterias que van a segregar compuestos químicos. Estos compuestos químicos actúan unos con otros, precipitando algunos elementos, como puede ser la cal, ¿no?, que posteriormente va a generar minerales que van a componerse de material calcáreo. ¿Está bien? Entonces, son básicamente las tres grandes formas como se genera el mineral. Cuando hablamos específicamente del proceso magmático, hablamos de la formación de los minerales por enfriamiento del magma. Y si ustedes han visto también en el material que se les entregó, los minerales se van formando a diferentes temperaturas, ¿no? Y ahí aparece lo que se conoce como la serie de Bowen, en donde te mencionan los minerales que se generan a mayor temperatura y los minerales que se van generando a menor temperatura, mostrándote que el último mineral que se va a formar, o un mineral que se forma a bajas temperaturas, es el cuarzo. ¿Está bien? Entonces los minerales se van a ir formando. ¿Por qué? Los minerales se forman por la unión química de los iones, ¿está bien?, por la disminución obviamente de la temperatura. Y una vez que se van formando los minerales, estos minerales pueden asociarse. Y cuando los minerales se asocian, van a formar lo que se conoce como la roca. En este caso, roca ígnea. Entonces, la roca ígnea va a ser la agrupación de minerales. ¿Está bien? De minerales. Entonces, estos minerales van a unirse y van a conformar las rocas. Entonces, el magma va a suceder dos cosas. Conforme va subiendo, se va enfriando. Este enfriamiento dentro de la corteza, está bien, vamos a estar acá. Ok, conforme se va enfriando, hay un enfriamiento lento del magma. ¿Qué es lo que pasa cuando el magma se enfría lentamente? Que va a ayudar a que las estructuras cristalinas se acomoden de forma bastante ordenada, ¿está bien?, y comiencen a generar algunos cristales o los minerales tengan un buen tamaño, ¿está bien? Entonces, el enfriamiento lento del magma va a generar, ¿qué cosa? Va a generar que los cristales posean un gran tamaño. Sean grandes o por lo menos puedan verse a simple vista, ¿no? A este tipo de textura
se le va a conocer como textura afanítica. Perdón, textura fanerítica es. Textura y estas rocas que se van a formar en general en el interior de nuestra corteza se le va a conocer con el nombre de rocas ígneas. Plutónicas, también conocidas como intrusivas, o también conocidas como rocas endógenas, también se les puede llamar. Ok, entonces, las rocas ígneas se va a dividir en dos grupos. El primer grupo son las rocas ígneas plutónicas, también llamadas rocas intrusivas o también llamadas rocas endógenas. Estas rocas tienen su particularidad que van a generarse a través de un enfriamiento lento del magma. Este enfriamiento lento genera que se generen cristales de tamaños que puedan verse a simple vista, y a esto se le va a conocer como el nombre de textura fanerítica. Cuando el magma sale hacia la superficie de forma violenta, generalmente esto es a través de un volcán, ¿está bien? Cuando sale de forma violenta, o puede darse también en el caso de las rocas o en el fondo marino, en la zona donde las placas se separan, o en volcanes submarinos, la cosa es que el magma sale de forma súbita y rápida hacia el exterior. Al entrar en contacto con el medio ambiente o con las aguas, fuese el caso de que estamos en el fondo marino, este magma va a tener un enfriamiento violento o rápido. Enfriamiento rápido. Esto origina que los minerales sean muy pequeños. Que no se observan a simple vista. Y a esta textura se le va a conocer como textura afanítica. A este tipo de roca se le va a conocer con el nombre de roca ígnea volcánica, también como roca extrusiva, o también se le puede llamar como roca ígnea exógena. ¿Ok? Entonces tenemos dos grandes grupos. La roca ígnea plutónica, la roca ígnea volcánica. La roca volcánica se va a dar por un enfriamiento bastante rápido. Ese enfriamiento no va a permitir que los cristales o se generen estructuras bastante vistosas, minerales vistosos a simple vista. Generalmente se van a ver casi en tamaño microscópico. Y a este tipo de textura que va a poseer la roca se le va a conocer como textura afanítica. ¿Está bien? El magma generalmente empieza con una composición básica. ¿Está bien? El magma cuando está a profundidad va a contener una textura, una composición básica. El magma cuando está a profundidad va a tener una composición básica. Y conforme va subiendo, esa composición va a variar a una composición ácida. Generalmente sucede de esa manera. ¿Por qué cuando ustedes han visto lo de los volcanes hay diferentes tipos de erupciones? Y esas erupciones están relacionadas al tipo de
magma o de lava que sale expuesta. Y la forma como es la erupción va a depender mucho de la composición de la lava que sale, ¿no? Si una lava es ácida, si una lava es básica. Pero profesor, si se supone que ya está arriba, debería tener composición ácida, alguien me puede decir. Bueno, no sucede tanto así, porque recuerden que cuando el magma va a salir expulsado, a veces esa expulsión es muy rápida, que no le permite hacer esos cambios. Entonces sale básicamente con una gran composición, puede ser básica, entonces va a tener ese comportamiento mucho más viscoso, etc., mucho más explosivo. O se puede dar que tiene una composición ácida. Acuérdense que para que se genere un volcán, una de las partes del volcán es que se genera primero una cámara magmática, en donde se genera toda la acumulación del magma. Y este magma puede ir entrando, puede ir mezclándose con otro magma, etc. Entonces su composición puede ir variando. Y luego ya sube por la chimenea volcánica y sale expulsado. ¿Está bien? Entonces, basándonos en eso, tenemos esta imagen de acá. En esta imagen vamos a clasificar a las rocas según su mineralogía. Entonces, si yo les menciono que el magma al inicio o a altas temperaturas posee una composición básica, es porque tiene un mayor contenido de fierro y de magnesio y poco contenido de sílice. Si ustedes observan la serie de Bowen en el documento que se les ha compartido, que está en el aula virtual, ustedes ven esa serie de Bowen y ven que los primeros minerales son los minerales que están ricos en fierro y magnesio y que van variando. ¿Está bien? Y que los minerales que van a comenzar a obtener sílice son básicamente los que están ya casi al último, ¿no? Ya poco a poco la sílice va aumentando. Entonces, el magma básico posee un mayor contenido de fierro y de magnesio y poco contenido de sílice. Por tanto, van a predominar los minerales, a altas temperaturas, los minerales de tonalidad oscura. Por tanto, las rocas que se generan a esa temperatura o con ese tipo de composición van a tener también una tonalidad oscura, como ustedes están observando acá. Conforme el magma se va enfriando, el porcentaje de sílice va aumentando. Por eso pasa de ser un magma básico a ser un magma ácido. El porcentaje de fierro y de magnesio comienza a disminuir. Y aquí ya comienzan a aparecer más los minerales de los silicatos. Y las tonalidades, ya que aumentó el sílice, las tonalidades de los minerales van a ser de tonalidad mucho más clara. Por tanto, las rocas que se van formando van a tener una mayor tonalidad clara. Vean cómo cambia la tonalidad. De una tonalidad oscura a una tonalidad mucho más clara. ¿Está bien? Entonces pasamos de un magma básico a un magma ácido. El magma básico, bajo contenido de sílice, mayor contenido de fierro y de magnesio. Magma ácido, mayor contenido de sílice, bajo contenido de fierro y de magnesio. ¿Ok? Tonalidades de las rocas mucho más claras. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Ok. Entonces, ustedes lo que están observando acá son diferentes tipos de rocas. En este caso, las rocas que están en la parte de abajo son rocas volcánicas y en la parte de arriba son rocas plutónicas. ¿Por qué están alineadas de esta manera? Porque estas rocas poseen la misma composición de minerales. Sin embargo, su textura es distinta porque ha tenido una formación diferente. Por ejemplo, la riolita, que va a poseer junto con el granito los mismos minerales, la diferencia es que la riolita, como se ha formado de forma brusca,
sus minerales son bastante pequeños. Por ahí aparecen algunos minerales un poco más grandes, pero generalmente son muy pequeños que no se pueden observar a simple vista. Poseen una textura afanítica. En cambio, el granito, todos estos puntos negros y blancos que tú ves son minerales que pueden ser observados a simple vista. Entonces, lo que cambia aquí es la textura. Poseen generalmente los mismos minerales, pero texturas distintas. Igual es acá con la traquita y la cianita, la andesita y la diorita, el basalto y el gabro. ¿Está bien? Poseen mismos minerales, pero texturas distintas. Cuando hablamos de rocas intrusivas, es decir, las rocas que se han formado en el interior de la corteza con un enfriamiento lento del magma, estos materiales se van a formar en lo que se va a conocer como cuerpos plutónicos. ¿Está bien? Cuerpos plutónicos. Estos cuerpos plutónicos básicamente son masas de material magmático que se ha enfriado lentamente, que han conformado la roca plutónica, por eso también el nombre, pero que van a tener, de acuerdo a su forma, van a tener un nombre en particular. Por ejemplo, tenemos la primer cuerpo plutónico, que es el batolito. El batolito es todo un cuerpo irregular de gran extensión, como el que observan acá en la parte inferior, de gran extensión y de forma muy irregular. A eso se le conoce como batolito. Este batolito obviamente puede ascender y lo podemos ver en la superficie, ¿no? Está bien, no es que lo encontramos solamente en el interior, ¿no? Nosotros acá, por ejemplo, en la zona de Cieneguilla, todos esos cerros que ustedes ven, conforman parte de lo que se conoce como el batolito de la costa. Es decir, todas esas montañas que ustedes observan por ahí, por Cieneguilla, por todo, es la zona de Pachacamac, es roca que en algún momento se formó debajo de la corteza y que posteriormente ha salido a superficie, y que eso es lo que nosotros vemos. Toda esa forma irregular es parte de lo que se conoce como el batolito de la costa. El otro cuerpo es el stock, que es un cuerpo también irregular de menor tamaño, de mucho menor tamaño en comparación al batolito. ¿Está bien? Pero igual, de una forma irregular también. Luego tenemos el dique. El dique tiene una particularidad. Antes de explicar el dique, déjenme explicar este esquema. Estas franjas de colores que ustedes están observando, de color naranja, amarillo, blanco, verde y de beige, todas esas franjas me están representando rocas preexistentes. ¿Qué quiere decir preexistente, profesor? Que existen o existían antes que se solidifique todo este material. ¿Está bien? A eso se le conoce como rocas preexistentes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que primero existieron todas estas rocas que están acá mostrándose como si fuesen franjas. Esas franjas en particular me representan rocas del tipo sedimentarias, solamente para que lo tengan claro, nada más, no quiero entrar en más detalles. Entonces, el dique en particular tiene esta característica, forma tubular, parece un tubo, que va a cortar a las rocas preexistentes, las atraviesa. No necesariamente de forma perpendicular, pero las tiene que atravesar. Puede atravesarlas de forma oblicua, ¿qué importa? Pero las atraviesa. A eso se le conoce como dique. Por ejemplo, acá tenemos un dique, acá tenemos otro dique que ha atravesado estas dos rocas, por acá también tenemos otro dique que está atravesando acá. El otro tipo de cuerpo es el sil. El sil, a diferencia del dique, el sil entra de forma concordante con la roca preexistente. ¿Qué quiere decir? En este caso, las rocas preexistentes están en forma de franjas. Entonces, el sil se mete también en ese sentido, en forma de franjas. No las atraviesa, sino que se pone de forma concordante. Entonces, aquí tenemos un sil, aquí también tenemos otro sil, aquí tenemos otro sil que está entrando de forma concordante.
Otro tipo de cuerpo, el acolito. El acolito viene desde un dique y penetra y deforma las rocas preexistentes, las deforma, generando como una forma de hongo, pero las deforma, no las corta ni nada, las deforma. Entonces genera un levantamiento en superficie, ¿no? Si antes la superficie era así, se genera un levantamiento, ¿no? Un abombamiento acá. Esos son los diferentes cuerpos plutónicos que existen, ¿no? Batolito, stock, dique, sil, lacolito. Hay que entender algo, que mientras las rocas se generen a mayor profundidad, los cristales de las rocas van a ser mucho más grandes. Mientras se van acercando a superficie, el tamaño de los cristales va a ir disminuyendo. ¿Está bien? Va a ir disminuyendo. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Profesor, ¿podría repetir lo que es el acolito, por favor? No lo he entendido. El acolito va a tener una forma de hongo, como el que se está observando acá. Va a tener una forma de hongo en particular. Y lo que va a hacer es simplemente deformar a las rocas que ya existen. Se va a meter por debajo o entre ellas y las va a deformar. No las va a atravesar ni nada, simplemente las va a deformar, generando este levantamiento. Entonces el acolito, para que quede claro, tiene forma de hongo y se acabó, nada más. Va a tener Muchas una gracias. forma de hongo. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Profesor, disculpe, ¿puede repetir la parte de stock? El stock es una forma irregular, de gran volumen y tamaño, de gran extensión también. Es simplemente, es como una masa de roca, no tiene una forma particular, es simplemente una masa irregular, pero es de gran extensión, de gran volumen. Eso es lo que es el concepto de batolito. Ok, aquí tenemos una imagen de lo que son dos rocas del tipo plutónicas, es decir, que se han formado en el interior de la corteza. Entonces, aquí más que los nombres, que en verdad no tiene tanto sentido, quiero que vean cómo se observan claramente los diferentes minerales que se tienen. ¿No? Todos estos puntos que ustedes observan son minerales, son cristales. Entonces, que a simple vista uno los puede observar. Igual acá, estos de acá son cristales de cuarzo, ¿no? Esto es una mica. Todos estos son minerales que, como ven, se puede observar. Aquí en esta imagen tenemos cuerpos plutónicos. Aquí tenemos un dique. Como ven, las rocas preexistentes son las que están acá a los lados. Si ustedes observan, afinan un poquito el ojo, tienen estos como planos en estas rocas preexistentes, y viene el dique y las atraviesa. Y el dique tiene una coloración muy distinta a estas rocas, ¿no? Tiene una coloración media verdosa. Además, en los extremos del dique hay una coloración muy particular. Esto se da por la alteración que genera el magma al ingresar con la roca preexistente, ¿no? Las altera y genera esta aureola de alteración. Aquí se ve mucho mejor. Tenemos otro dique, un color medio verdoso, pero hacia su contorno vemos una zona media amarillenta, que es una zona de alteración producto del contacto entre esta roca, que es el dique, con la roca preexistente. Otro dique, tenemos roca preexistente del tipo sedimentaria y aquí tenemos el dique, ¿no? Aquí tenemos otro dique en esta zona y acá tenemos un sil, ¿no? No se observa mucho, pero acá tenemos un sil, una coloración oscura. Aquí tenemos otro sil. Si ustedes observan, en la parte superior tenemos rocas que están acá como si fuesen ladrillos, ¿no?
estas rocas, que son del tipo sedimentarias, y por debajo tenemos un sil, ¿no? Que se ha colocado de forma concordante a estas rocas, que están en sentido horizontal. Aquí también tenemos otro sil, y por acá también otro sil. Entonces, hemos visto lo que son rocas intrusivas. Ojo, las rocas intrusivas son rocas que se han enfriado lentamente, son rocas que pueden verse los minerales a simple vista. Ahora veamos las rocas extrusivas. Las rocas extrusivas hemos mencionado que son rocas que se han generado por un enfriamiento rápido del magma. Al ser un enfriamiento rápido del magma, los minerales poseen un tamaño bastante pequeño, que muchas veces no se puede ver a simple vista, como se observa aquí en el basalto. Aquí en el basalto tú no puedes observar cristales de minerales. No observas. Acá, por ejemplo, ves algunos, pero casi todo está muy pequeño que no se observa. A este tipo de textura se le conoce como textura afanítica. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se clasifican las rocas ígneas? Bueno, por su origen se clasifican en rocas plutónicas, rocas extrusivas. Las plutónicas se originan en el interior de la corteza, las extrusivas se originan fuera de la corteza. También se puede clasificar a las rocas ígneas por su contenido de sílice. Entonces, se conoce como rocas ácidas cuando el contenido de sílice es mucho mayor al 66%, rocas intermedias, rocas básicas y rocas ultrabásicas, ¿no? Donde el sílice ya es menor al 45%. Entonces, por el contenido de sílice también puede clasificarse a las rocas ígneas. Recuerden que cuando el magma es ácido, las rocas es de composición ácida y tienen una tonalidad clara, ¿no? Eso es lo que ya habíamos explicado anteriormente. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Veo caras de preocupación. Ok. Sí, no hay pregunta por parte de los estudiantes. Continuamos entonces. Ahora, sí, cuando hemos estado hablando de los, ¿cómo se llama? De las placas tectónicas, mencionábamos que de una forma que cuando estas placas tectónicas chocan se genera magma y este magma genera lo que es el proceso magmático. Genera proceso magmático, pueden generar también las condiciones para que se den o se generen volcanes. La pregunta es, ¿por qué en nuestro país no tenemos volcanes o solamente lo tenemos en la zona sur? Básicamente es por la inclinación en que se tiene entre el choque de placas tectónicas. Hacia el sur, la inclinación es mucho mayor. Entonces, por esta mayor inclinación de las placas del choque de placas tectónicas, obviamente hay un mayor aumento de temperatura y lo que genera que ahí se den las condiciones para que se dé o se generen los volcanes. En la parte norte, intermedia y parte del sur no se da eso. Está bien la inclinación, la inclinación es mucho menor. Es por eso que no se generan volcanes. Entonces, en toda nuestra zona sur tenemos toda esta línea de volcanes, ¿no? Desde el Sarasara, hasta, hasta la zona de Tacna, ¿no? Todos estos volcanes. Y si ustedes observan,
nosotros tenemos un alineamiento de todos los volcanes que tenemos hacia el sur. Todos estos volcanes. Y si uno traza una línea imaginaria, verá que es casi paralela a esta línea de choque entre la placa sudamericana y la placa de Nazca. Demostrando, obviamente, que toda esta franja de volcanes es producto de esta interacción entre las placas tectónicas. Bueno, en todas las zonas de choque de placas tenemos estos cinturones volcánicos, tenemos varios volcanes que se van a dar en toda esta zona producto de este choque de placas o este proceso magmático. Entonces, resumiendo lo que hemos venido diciendo, tenemos las rocas ígneas, se clasifican en dos tipos, roca ígnea plutónica, también conocida como roca intrusiva o también como roca endógena. Y tenemos la otra roca ígnea que se llamada como roca volcánica, se le llama también extrusiva o también se le puede llamar roca ígnea exógena. ¿Por qué exógena? ¿Por qué endógena? Bueno, exógena porque se genera fuera de la corteza, endógena porque se genera dentro de la corteza. ¿Está bien? Entonces, cada una de estos dos tipos de rocas va a tener una textura muy particular. Aquí se están definiendo dos texturas principales. La textura fanerítica, que es la textura particular de la roca ígnea plutónica, que su característica principal es que los minerales se pueden observar a simple vista, y la textura afanítica, que es característico de la roca ígnea volcánica, en donde los minerales no se observan por ser de un tamaño mucho menor. Ok, las rocas. Estas rocas se pueden utilizar de diferentes maneras. Ya vamos a ir a la parte aplicativa de estas rocas. Se pueden utilizar como elemento resistente. Está bien, por ejemplo, si yo lo quiero utilizar como para poder generar o hacer espigones, por ejemplo, o diques, o protección en las riberas de los ríos. Lo puedo utilizar como elemento decorativo, por ejemplo, las rocas plutónicas, donde los minerales se observan claramente, son utilizados generalmente como elementos decorativos, ¿no? En pisos, en paredes, en muebles. De repente alguno acá en su cocina tiene pues su mueble de granito, ¿no? Entonces, que se ven los minerales, ¿no? O de repente tu piso puede ser de granito, ¿no? O como materia prima para materiales de construcción. Muchos, si ustedes observan, lo que nosotros conocemos como piedra chancada, por ejemplo, es básicamente producto o es básicamente la fragmentación de estas rocas ígneas. ¿Por qué principalmente de estas rocas? Porque estas rocas, al poseer estas rocas, mejor dicho, poseen alta resistencia. Y al poseer alta resistencia, superan, o mejor dicho, no, la palabra no es superar, bueno, al poseer alta resistencia son difíciles de ser destruidos totalmente. Entonces, aguantan los diferentes procesos destructivos de la roca. Es por eso que las piedras chancadas que ustedes pueden ver en cualquier lugar de su barrio, no sé, si ustedes agarran una de esas piedras chancadas, las lavan bien y observan, muchos de esos fragmentos son producto de estas rocas. Es más, en algunos van a ver algunos minerales, en algunos no van a ver nada porque son producto de rocas ígneas volcánicas, pero esas rocas, esos fragmentos de rocas son producto de estas rocas, ¿no? Entonces, las propiedades de estas rocas, bueno, tienen una densidad que varía entre 2 a 3 gramos
por centímetro cúbico, tienen una alta durabilidad, por eso se utiliza generalmente en exteriores, porque difícilmente se pueden deteriorar. Su dureza, o mejor dicho, su resistencia es bastante alta debido a que la dureza de los minerales que la componen son también altas. Ustedes han visto un video donde hablan de las propiedades de los minerales y ahí no hablan de resistencia, hablan de dureza. Y esa escala de dureza varía de 0 a 10, de 1 a 10, perdón, de 1 a 10. Entonces, si la roca posee minerales de alta dureza, obviamente la roca va a poseer no una alta dureza, sino va a poseer una alta resistencia, ¿ok? Y esto obviamente le da una mayor resistencia mecánica, es decir, difícilmente estas rocas pueden romperse. Lógicamente llegan a romperse, pero a una gran carga. Tienen propiedades térmicas, propiedades eléctricas, tienen un coeficiente de conductividad eléctrico muy bajo, es decir, no conducen electricidad, o si lo conducen de forma bastante baja. Tienen poca permeabilidad, tienen una alta resistencia al medio ambiente, por eso difícilmente se deterioran. Generalmente van a presentar una deformación elástica. ¿Qué quiere decir una deformación elástica? Que las rocas pueden, a ver, mejor se los explico gráficamente. ¿Qué significa que tenga un comportamiento elástico? Significa lo siguiente, si yo hago una gráfica, resistencia, deformación, conforme yo voy aplicando una resistencia, se va generando una deformación. ¿Está bien? Si yo ceso la resistencia, la deformación también cesa. Ahora, la roca va a tender a regresar a su posición original. Obviamente no regresa porque no tiene un comportamiento elástico perfecto, pues no vuelve a su condición natural. Sin embargo, si yo le sigo aplicando, imaginemos que aquí esta sea su resistencia límite de la roca, su resistencia máxima. Si yo sigo aplicando carga, lo que va a suceder con estas rocas no es que se van a deformar, sino que súbitamente van a romperse. A eso se le conoce como un comportamiento elástico. Es decir, cesa la deformación y se rompe. Es como cuando ustedes tienen una liga. No sé si alguien ha jugado acá con una liga. Lo comienza a estirar. La primera vez lo estiran, vuelve a su posición original. Vuelven a estirar, vuelve. Ahora quédate ahí un buen tiempo y vas a ver que va a llegar un momento en que lo vas a estirar y se va a romper. O sea, no llega a deformarse, llega al final a romperse. A eso se le conoce como un comportamiento elástico. Estas rocas poseen ese comportamiento. Se deforman hasta un cierto punto y ahí, si yo sobrepaso esa resistencia, simplemente se van a romper. ¿Ya? Es un comportamiento frágil, ¿no? Que va a generar rotura. Y van a tener también una alta resistencia al fuego. Entonces estas rocas ígneas tienen una alta resistencia. Si yo comparo con los otros tipos de roca, voy a tener esta comparación, ¿no? Que las rocas ígneas van a poseer mayor resistencia, seguida de las rocas metamórficas y por último las rocas sedimentarias, ¿no? De forma bastante general, las que poseen mejor resistencia entre las tres rocas son las rocas ígneas. ¿Está bien? Entonces, su resistencia puede ser desde una resistencia media hasta una resistencia muy alta, en condiciones normales, ojo. ¿Por qué? Porque si esta roca se comienza a dañar, comienza a alterarse,
obviamente su resistencia va a disminuir, pero en una condición normal la roca posee una alta resistencia. Y bueno, las diferentes aplicaciones que se le pueden dar a esta roca: muros de mampostería, revestimiento por su alta durabilidad, igual uso en construcciones por su alta resistencia, ya fragmentado puede utilizarse como balastro, esto para las vías férreas, por ejemplo. Se puede utilizar en defensas marinas y ribereñas, formando estos diques. Está bien, formando estos diques. Por su alta resistencia, en todo caso, a la alteración en contacto con las aguas y obviamente al golpe de las aguas, ¿no? Ustedes han visto su video donde les hablan sobre las propiedades de los minerales. Les mencionan también muchas características de algunos minerales y al final les habla de características muy particulares para grupos de minerales, ¿no? Entre ellos tenemos las sales, los carbonatos, etc., ¿no? Ahí los explican a detalle. No voy a entrar en ese punto porque ustedes ya han visto esos videos y saben toda esa información. ¿Está bien? No voy a entrar a detallar ello. Pero, de acuerdo a los diferentes minerales que posee, obviamente vamos a tener diferentes problemas que se pueden presentar. Por ejemplo, podemos tener minerales que sean solubles, como por ejemplo el caso de la calcita o caso de minerales de carbonato, que se van a disolver en contacto con el agua, generalmente con aguas ácidas se disuelven. Vamos a poseer algunos minerales que son bastante inestables. ¿Qué quiere decir que sean inestables? Que reaccionan rápidamente en contacto con otros elementos químicos. Y obviamente al reaccionar, estos elementos químicos que conforman el mineral se van a disociar. Hay algunos minerales que pueden producir ácido sulfúrico por la presencia de azufre que poseen, como es la pirita, por ejemplo, la pirrotita, que son sulfuros. Esto es muy importante, por ejemplo, en una minería. Si yo tengo material que posee minerales de sulfuro y yo lo dejo a la intemperie, lo que puede suceder es que cuando comience a llover me puede comenzar a generar aguas ácidas y obviamente eso va a contaminar. Va a haber algunos minerales que van a poseer una fricción muy baja, como son los minerales que poseen dureza bastante baja, ¿no? Dureza de 1 o 2, como son las arcillas. Hay minerales que son expansivos. ¿Qué quiere decir? Que al contacto con el agua absorben parte del agua y el volumen atómico aumenta. Al aumentar el volumen atómico, obviamente aumenta el volumen del mineral y se genera una expansión en los suelos. Ahora, cuando el agua sale del sistema, este mineral se contrae. Obviamente, esa expansión y esa contracción me va a generar asentamientos diferenciales en diversas construcciones. Pero siempre es un problema cuando yo tengo suelos expansivos. Generalmente esto se da en suelos que poseen minerales de arcilla. Algunos minerales van a reaccionar con el cemento, está bien. También hay algunos minerales que van a reaccionar con el acero, por eso siempre se hacen estudios químicos tanto del agua, del suelo, de la roca, para saber qué tipo de elementos químicos posee y si estos pueden afectar obviamente a mi concreto o a mis aceros. Ok. Esa sería la presentación de hoy. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, disculpe, ¿y la parte de dilatación térmica también entra en juego? ¿Perdón? Dilatación térmica, ¿también entra en juego? ¿Cómo entra en juego? No entiendo. O sea, ¿qué papel tiene la dilatación térmica en los materiales? Que se dilatan. No estoy entendiendo tu pregunta.
cuando algún elemento se somete a una temperatura mayor, esta tiende a expandirse. Y también si se le quita esa temperatura, también tiende a encogerse. Ujú. ¿Eso también entra en juego? ¿Puede Ok, afectar la estructura? a Porque suele ver, ocurrir en pistas, lo que yo sé. ok. Las rocas, al aumentar su temperatura y disminuir, si este cambio de temperatura se da de forma continua y en momentos cortos, lo que puede llegar a generar, como bien dice su compañero, puede generar una expansión y una contracción. Esta expansión y contracción que se puede dar en las rocas, si es en un corto lapso de tiempo, podría llevar a la roca a un estado de fatiga. ¿Esto qué implica? Que si la roca, voy a poner cualquier número, si la roca posee 200 megapascales de resistencia de forma natural, esa resistencia de 200 megapascales en un estado de fatiga disminuye, por ejemplo, a 100 megapascales. Entonces, esa roca fatigada por esta expansión y contracción, a 100 megapascales va a romperse, ya no a 200. ¿Por qué? Porque se fatigó. ¿Y por qué se fatigó? Por esta acción de expansión y contracción, expansión y contracción. Es por eso, no sé si alguno lo haya visto, muchas veces cuando se quieren romper rocas o se quiere romper rocas en los cerros, generalmente comienzan a quemar llantas o queman cualquier cosa. ¿Para qué? Para aumentar la temperatura de la roca rápidamente. Y de un momento a otro, cuando ya está caliente, bien caliente, súbitamente lo enfrían. ¿Eso qué hace? Como ese enfriamiento es súbito, hace que la roca se contraiga rápidamente y ahí se craquele en algo. Y es ahí donde comienzan a golpear y buscan romper con mayor facilidad la roca. ¿Ok? Entonces, de forma natural, la roca sí. Cuando yo les pongo a altas temperaturas y a bajas temperaturas de forma continua, se contrae, se expande, se contrae, se expande. Está bien, pero si eso se da de forma continua y en corto lapso de tiempo, podría llevar a la roca a un estado de fatiga. No sé si con eso contesto tu pregunta. No, de hecho es más que suficiente. Gracias, profesor. Ok, Alan. ¿Alguien tiene alguna otra duda o algún comentario? ¿Está claro lo que hemos explicado hoy? ¿Está claro? Claro. Ricardo, ¿quieres decir algo? ¿Me logra escuchar? No se te escucha, Ricardo. Ahora se me escucha mejor. Se te escucha, pero muy bajito, muy bajito. No sé si es el problema de tu audio. A ver, dale con fuerza para escucharte. Bueno, profesor, mi pregunta era sobre los lacolitos. Usted menciona que los lacolitos se pueden generar elevaciones. O sea, en caso de cerros, ¿son generados por los lacolitos? No. Lo que yo mencionaba sobre el acolito, les mencionaba que tenía una forma de hongo. Esa es su forma particular del acolito. Por ejemplo, cuando hablaba del dique, les decía que el dique tenía una forma tubular, no una forma de un tubo que atraviesa las rocas preexistentes. Tiene una forma tubular. En el caso del acolito, no, es una masa que va a tener una forma de hongo, que tiende a deformar a las rocas preexistentes, que no necesariamente van a estar expuestas, ojo, no necesariamente están expuestas. Cuando hablo de exponer, es que están ya en la parte de la superficie. Recuerden algo, todas las rocas se van a formar, se pueden formar dentro de la corteza, pero en algún momento pueden salir al exterior, y es lo que nosotros observamos actualmente. ¿Está bien? Entonces, esas rocas pueden ser rocas ígneas, pueden ser otro tipo de rocas,
generalmente son rocas ígneas, generalmente, no siempre, pero que esas rocas en algún momento estuvieron dentro de la corteza y que posteriormente, por temas tectónicos, han salido expuestas, ¿no? Y obviamente también sucede que cuando se generan estas rocas ígneas, se va generando y va empujando a las rocas que ya existen. Y estas rocas que ya existen, al estar expuestas al medio ambiente, se van deteriorando y van desapareciendo, dando paso a lo que viene por debajo, ¿no? Entonces, imagínate, esta es la roca que ya existe. Viene la roca ígnea en cualquiera de sus presentaciones. La comienzo a deformar. Esto de acá se comienza a eliminar porque está expuesta al medio ambiente. Comienza a eliminarse y al final simplemente queda esta roca expuesta. ¿Me dejó entender? Ahora, para que pase eso, han pasado muchos millones de años. Ok. Ahí hay que arreglar el audio, Ricardo, porque se te escuchó muy, pero muy bajito. Ok, ¿alguien tiene alguna otra consulta? Ok, entonces, al parecer, pensé que se había abierto el cuestionario, al parecer no, por lo que estoy viendo. Entiendo que ustedes han revisado, por lo menos me da la impresión que algunos han revisado, así que voy a abrir el cuestionario. Y como entiendo que hay personas que recién se están uniendo, estoy abriendo el cuestionario ya de la semana número 2 hasta mañana a las 11:59 para que lo puedan hacer. Los que lo pueden hacer ahora, háganlo, ¿no? Pero recuerden, ojo, recuerden, para aquellos que no han revisado nada, recuerden que hay puntos en contra. Entonces, pregunta bien respondida, 0,2. Pregunta mal respondida, menos 0,1. ¿Esto por qué se hace? Para que revisen la información. ¿Está bien? No se lancen, no que después la reviso, no. Revísenla. Vean los videos, lea. O por lo menos no contestes a la chamba. Para eso se hace. ¿Ok? Entonces tienen hasta el día de mañana a las 11:59 para poder realizar. ¿Qué otra cosa? Los trabajos. A ver, espérense un momento. Ok, acá me mandaron los grupos. Ingeniero. Sí, te escucho. Buenas noches. Soy acerca de los grupos, como últimamente se han añadido nuevos chicos a la sección. ¿Le parece si mañana le vuelvo a enviar el link con los grupos para que se actualice? Ok, pero hagamos algo, porque estoy viendo la forma como me lo has enviado. Haz un Excel en donde se coloquen los códigos de los alumnos y en la otra columna apellidos y nombres, ¿ya? De los alumnos. Entonces, para que me pueda dar esa información, ¿ya? Y me compartes el Excel. Entonces, códigos, apellidos y nombres. ¿Ok? Eso hasta el día de mañana, ¿no? Ya se tienen varios grupos formados. Por favor, los que faltan, conformen su grupo. Y otra cosa, les voy a dejar ya la chamba para las próximas semanas. Apunten ya, y esto va a quedar grabado. De todas maneras, también lo van a enviar. Ahora va a ser la idea de buscar el lugar de trabajo. ¿Está bien? Ustedes tienen que buscar su zona de trabajo. Zonas que no van a escoger, zonas a donde no se va a ir. Chorrillos, Morro Solar, eso no se escoge. Nada de la herradura, nada de esa zona.
Esa zona no se puede escoger. Cerros arrastres de la UNI, tampoco escojan, que tampoco van a ir, no van a ir ahí. Otros lugares que recomiendo no buscar es donde se hacen caminatas. Zona de La Molina, Villa El Salvador, todas esas zonas de caminata y que son zonas ecológicas, tampoco busquen. ¿Está bien? Zona de Ventanilla, específicamente lo que se conoce como la Cueva de los Piratas, tampoco. ¿Está bien? Para evitar problemas. De ahí, como les dije, pueden buscar en todo el país. ¿Qué es lo que tiene que haber en la zona? Tiene que haber un afloramiento de roca. Profesor, ¿qué es un afloramiento de roca? Ahorita te voy a mostrar. Tiene que haber afloramiento de roca. ¿Está bien? Buenas noches. Disculpe, ¿cree que pueda subir el PPT para repasar al aula virtual? Sí, después lo voy a subir, no se preocupe. Ok, ¿qué es un afloramiento de roca? Esto es un afloramiento de roca. Es decir, la roca yo la tengo que ver, tiene que estar expuesta. Y tiene que ser una pared de roca de por lo menos 2 metros de altura. Eso es lo que yo tengo que verificar que en la zona donde yo estoy escogiendo haya. ¿Está bien? Como ustedes están formando grupos de 5 o de 6 personas, tiene que haber como mínimo 600 metros de longitud de roca expuesta. Puede ser horizontal, vertical, no sé. La cosa es que tiene que haber roca para todos. ¿Está bien? Pero se tiene que ver la roca, ojo. No, que el profesor no se ve, no, tiene que verse una pared, claramente se tiene que ver una pared de roca, porque si no se ve una pared, va a haber problemas para hacer el trabajo. ¿También? Tiene que verse una pared de roca. En un momento para que vean lo que no tienen que chequear. Por ejemplo, esto de acá. Por ejemplo, a veces me dice, profesor, mire, acá hay roca. No, esto no. Eso no es una pared de roca. ¿Está bien? Profesor, acá hay roca. No, ese es suelo. ¿Está bien? Entonces, todo esto está cubierto de suelo, entonces no nos sirve. Yo sé que por debajo hay roca, pero ustedes no se van a poner a excavar pues, para encontrar la roca. Por eso tiene que estar la roca expuesta. ¿Está bien? Entonces, primer requisito, que haya roca expuesta. Una pared de roca de por lo menos 2 metros de altura. Por lo menos, si es más, mejor. 2 metros de altura. Segunda condición, tiene que ser una zona segura. ¿Qué significa segura? Que puedan trabajar tranquilos, que puedan entrar y salir, ¿no? Porque de repente pueden entrar, pero de ahí no salen. Tiene que ser una zona donde puedan ir, puedan entrar, trabajar y salir. ¿Está bien? Tiene que ser una zona de fácil acceso. ¿Qué significa fácil acceso? Por ejemplo, voy a utilizar esta imagen. Voy a ir hasta acá, hasta esta punta. Ok, puedo caminar, puedo subir, es de fácil acceso. De repente puedo conseguir una movilidad que me traiga hasta acá y de acá puedo caminar sin ningún problema. O sea, no voy pues, a meterme en zonas donde no hay camino, donde es difícil, donde me puedo caer, me puedo resbalar. Cuidado que te pueda pasar lo de Ciro, no me gustaría. Entonces, hay que saber por dónde meterse. Entonces, tiene que ser unas zonas de fácil acceso. ¿Está bien? De fácil acceso. Esos 3 puntos principalmente. Entonces, que haya una zona de afloramiento de roca de 2 metros, una pared de roca de 2 metros
de altura aproximadamente, que haya afloramiento para que todos puedan trabajar, no de repente hay solamente una punta y no hay más, no conviene, ¿no? Acuérdate que todos tus compañeros también tienen que trabajar y cada uno va a trabajar en diferente lugar. Entonces, se tiene que haber por lo menos 600, de 500 a 600 metros de longitud de esas paredes de roca. Que sea que sea una zona segura. Segura, es decir, segura, estamos hablando de que no sea peligrosa, no hace que les puedan robar o hacer algo. Que sea una zona segura también para trabajar. Por ejemplo, algunos me dicen, profesor, acá en una carretera, ya chévere, pero a veces no hay espacio para trabajar entre la pared y la vía. Entonces, estar parado ahí trabajando, te arriesgas, ¿no? Que pase un auto, un bus o algo y te lleve. Entonces, también tiene que ser una zona donde uno pueda trabajar sin ningún problema. Y tiene que ser una zona de fácil acceso, ¿no? De fácil acceso que puedan llegar con movilidad o que puedan llegar hasta un punto con movilidad y después caminando, pero esa caminata tiene que ser una caminata segura. Está bien, y como les digo, pueden escoger cualquier lugar de todo el Perú. Yo voy a crear una actividad en el aula virtual para que ustedes puedan subir sus opciones. Entonces, ¿cómo van a trabajar? Van a colocar ahí los integrantes en una hoja, colocan los nombres de los integrantes y colocan opción 1, colocan su foto, colocan la ubicación lo pueden sacar de Google Maps, profesor, esta es la ubicación, y colocan las fotos donde se evidencie lo que yo estoy mencionando. Les recomiendo que coloquen varias opciones, porque si me colocan una y les digo que no, se quedan en el aire. Entonces van colocando varias opciones. ¿Está bien? Eso van a tener 2 semanas para subirlo. Mientras más pronto lo escojan o vean las opciones, va a ser mucho mejor, porque si, por ejemplo, 2 grupos escogen un mismo lugar, ahí es el que subió primero su trabajo, se queda con el lugar, ¿no? Esa puesta de mano. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí, Ricardo, te escucho. Profesor, ¿cree que podría compartir pantalla? Porque hace tiempo creo que fui a la playa y justo como estaba conduciendo, vi un lugar que es más o menos similar a lo que estás mostrando. ¿Puedo compartir pantalla? Sí, puedes compartir, me parece que sí puedes compartir, ¿no? Voy a dejar de compartir yo. Sí, no. Ya, comparte, ahora sí, puedes compartir. Eso es un afloramiento rocoso, ¿correcto? Sí, puede ser, pero pero ojo, como te les menciono, ya, pero eso es solamente una parte, pues tiene que haber, o sea, ahí trabaja solamente una persona y los demás ¿dónde trabajan? Por eso le digo, tiene que haber una extensión para que los demás puedan trabajar. Porque a ver, ¿cómo es el trabajo? Gracias por tu imagen. Tú colocas tu imagen, o sea, tú, imagina que esta es tu zona, ya. Tú llegas y cada alumno va a tener un punto de trabajo. Entonces, cada uno va a tener una zona donde va a ver su roca, va a sacar sus muestras y todo. Si yo voy a una zona y solamente hay un pedacito, una sola persona va a trabajar, los demás no van a hacer nada. Es por eso que tiene que haber roca para todos. Entonces, esa zona puede ser, de repente no en ese sector exacto, de repente a sus alrededores puedas encontrar mayor roca o mayor longitud de roca donde puedan trabajar tu grupo. Ahí síguelo chequeando, pero sí, me parece interesante. Y puede ser, por ejemplo, a la orilla de la playa, por ejemplo, a la orilla de la playa hay un cerro con así. Coloquen sus opciones, coloquen sus opciones, coloquen imágenes de sus opciones. Está bien, puede ser, todo puede ser, pero ojo, cuando me hablan de playa y todo, chequen que hay acceso. Una vez un grupo me puso profesor de la playa. ¿Y cómo te vas a meter a la playa? ¿Vas a bucear? No, o sea, no había lógica. Entonces,
chequen también eso. Por eso les digo, que sea de fácil acceso, pues, ¿no? Está bien eso, tenerlo muy en cuenta. Ok, de todas maneras también les voy a hacer llegar esas directrices a través de un documento y a través de su correo. Ok, eso sería todo, muchachos. No se olviden de revisar el material de la próxima semana, de igual forma, y hacer su respectivo cuestionario. Vayamos avanzando, vayan revisando, hagan sus apuntes. Hay bastante teoría, ¿ok? Ténganlo muy en cuenta. Francisco, ¿quieres decir algo? Sí, profesor, una pregunta. ¿Es verdad que hay un cuestionario anterior que no estaba activado? Esto tenemos que hacer hasta mañana, máximo hasta las 11:59. Pero aparte, ¿va a haber un cuestionario de esta semana? O sea, en total va a ser 2 cuestionarios que en total. ¿O no? ¿O me estoy confundiendo? Sí, te estás confundiendo. Se supone que el cuestionario de la semana 2 debió ser hasta ayer. Como no se activó, lo estoy activando ahora. Ya está activo y les voy a dar plazo hasta mañana porque entiendo que ya el material fue revisado. Simplemente tienen que hacer su cuestionario. Ahora, para el cuestionario número 3, lo voy a activar ahora y van a tener una semana para poder desarrollarlo. Porque para el cuestionario 3 tienen que revisar el material que está en la semana 3 para poder hacer su cuestionario. ¿Está bien? Así funciona. Listo, muchachos. Eso sería todo. Ya el video de la grabación se sube automáticamente para aquellos que lo quieran revisar. Recomiendo hacer sus apuntes, hacer sus resúmenes. Eso sería todo y cualquier cosa me escriben a mi correo. Que tengan buenas noches, buen fin de semana. Chao, chao. Chao, profesor.